¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la asignatura de Escritura Científica. Les saluda el magíster Manuel Lázaro. Y el tema de hoy es el resumen. El objetivo de la clase es conocer la estructura y contenido del resumen de un artículo científico. Como introducción tenemos que un artículo científico es un informe escrito publicado que da cuenta de los resultados de una investigación. Por lo tanto, es una parte fundamental del proceso investigativo. Por lo tanto, podemos decir también que un proyecto de investigación no está totalmente concluido si no han sido publicados los resultados. Entonces, el resumen viene a ser la parte más importante y viene a ser también el primer encuentro que tiene el lector con esa información, con esa investigación. Prácticamente en el resumen, el lector encuentra de una manera rápida y precisa la información esencial de esa investigación. En la actualidad existe gran producción de información científica. Por lo tanto, los resúmenes vienen a ser esa parte condensada que leemos los docentes e investigadores para poder conocer el contenido de ese artículo científico, ¿no? Con el resumen prácticamente nosotros vamos a determinar si leemos completamente o no un artículo científico. Algunos autores omiten darle la importancia a el resumen. Algunos olvidan redactar el resumen, otros confunden los elementos que debe llevar el resumen, pero lo que debemos tener claro es que el resumen debe también tener aquellas conclusiones que son elaboradas en base a los resultados, y los resultados son también generados en base a los objetivos de la investigación. En algunas ocasiones también se omiten las palabras claves dentro de la presentación del artículo científico. Como contexto histórico, podemos decir que en 1665, en el año 1665, se publicaron las primeras revistas científicas que sustituyeron aquellas cartas que se enviaban los científicos para poder comunicar sus resultados investigativos. Ahí tenemos una de las sociedades más antiguas del Reino Unido, que es la Royal Society de Londres, que ellos comenzaron a generar actas justamente en el año 1665. Ya para el año 1821 se comenzaron a generar informes anuales, y en este caso de parte de los investigadores de las ciencias físicas, mientras que en 1830 más bien ya apareció la primera publicación condensada a través de una revista farmacéutica. Pero el resumen ya más bien vino implícito dentro de los artículos científicos a partir del año 1960 en adelante. Entonces, podemos decir que el resumen puede considerarse como una versión en miniatura que ofrece un sumario breve y las secciones principales del artículo científico. Según el autor González, el objetivo del resumen es aminorar la abundancia de información que podemos tener dentro de un artículo y también para resaltar lo más importante. Con la redacción del resumen prácticamente nosotros tenemos un texto pues totalmente independiente que nos da en detalle toda la información de ese artículo científico. Tenemos algunos tipos de resúmenes como el no estructurado, el resumen estructurado y el resumen ejecutivo, que pueden ser redactados de manera indicativa, de manera informativa o combinando ambos tipos de narraciones, indicativa e informativa. El resumen no estructurado está redactado sobre todo en un solo párrafo y debe contener en detalle, pues, de una manera narrativa todo el contenido del artículo. En cambio, el resumen estructurado está compuesto por varios párrafos. El resumen no estructurado, redactado de manera indicativa, sobre todo muestra de manera general todo el alcance de esa investigación y su extensión puede ser de 50 a 150 palabras, mientras que el resumen de tipo informativo tiene por objeto condensar el artículo en los temas tratados. Ahí debe llevar
objetivos, deben llevar los métodos, también los resultados y las conclusiones. El resumen de tipo informativo tiene más de 200 palabras. En cambio, el indicativo informativo mezcla ambas maneras de narrar la información, también presenta de manera condensada explícitos argumentos, conclusiones y el alcance. Mientras que el resumen ejecutivo muestra de manera condensada aquellas investigaciones amplias y grandes, y sobre todo está enfocado en poderlo presentar a los ejecutivos que llevan adelante esos proyectos, ejecutivos que tienen que tomar decisiones para la realización de aquellos proyectos, podríamos decir, que están enfocados también en la parte de finanzas. Hay recomendaciones que debemos nosotros considerar, ¿no? Como por ejemplo, revisar las instrucciones que indica la revista en relación a la redacción del artículo o del resumen. Redactar en un solo párrafo de modo impersonal y en tiempo pasado, excepto las conclusiones que van en verbo presente. El resumen debe estar redactado de manera precisa, conciso y de una manera ordenada. Se deben evitar frases largas. Debe tener unidad el resumen. Se deben eliminar citas bibliográficas. Se deben evitar siglas y abreviaturas. Se deben cuidar que sean correctos y exactos los datos cuantitativos y cualitativos. Debe estar libre de errores. Se debe evitar comenzar el resumen repitiendo el mismo título, podríamos indicar. Y se deben evitar frases como, según dice el autor, porque prácticamente eso alarga el texto y no concreta. Otra de las recomendaciones es que observar que la traducción en otros idiomas sea lo que dice pues la lengua original. El resumen debe ser redactado por sus autores. El resumen no es un recuento de los antecedentes. Y siempre tenemos que estar chequeando la cantidad de palabras que nos pide la revista donde se vaya a publicar. El resumen también debe ser redactado una vez que ya se concluya la redacción de todo el artículo científico. Hay 4 momentos que nosotros debemos considerar dentro de la redacción de un resumen. Y el primer momento es, o la primera observación que debemos tomar en cuenta es que se redacta cuando ya hemos concluido el artículo científico, cuando tenemos una visión general de todo el documento. En el segundo momento más bien ya nos limitamos a condensar el documento, el resumen en la cantidad de palabras que es solicitada por la revista. En el tercer momento nosotros revisamos cada una de las recomendaciones anteriores, ¿no? Es decir, que tenga concisión, que haya la cantidad de palabras que nos pide la revista. Y en el cuarto momento más bien nosotros comenzamos a realizar una lectura audible. Y si logramos terminar esa lectura audible, significa que está totalmente pues ya terminado el resumen. De lo contrario, si no logramos avanzar porque algo no está leyéndose adecuadamente, es porque hay errores y tenemos que revisar cuál es ese error o esa falla que tiene el documento. En resumen, podemos indicar que si ha sido redactado correctamente, esta parte de este artículo científico, que es el resumen, ha sido redactado con claridad, con orden, con método y con rigor científico, prácticamente va a ser aprobado en primera instancia dentro de las revistas, dentro de los editores, dentro de quienes tienen que revisar la información y lógicamente pues va a ser aprobado por los lectores cuando ya revisen la información. Se puede afirmar entonces que el futuro de un artículo depende en gran medida de cómo hayamos redactado el resumen. Aquí tenemos la bibliografía y la tarea que está colgada pues allí en la plataforma. Nos estaremos viendo en una próxima sesión. Bendiciones.